A partir de este video entraremos en un nuevo módulo de la física, la cual es la cinemática. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Solo vamos a ver la parte teórica, es decir, qué es la cinemática, vamos a explicarla y también vamos a entrar de una vez en el primer tema que se ve en el estudio de la cinemática. Para empezar entonces definamos teóricamente qué es cinemática. La cinemática es la especialidad de la física que está centrada en el análisis del movimiento, sin tener en cuenta las características de la fuerza que lo genera. Vimos entonces que la cinemática se define muy cortamente y también podemos decirlo que muy fácilmente. Sin embargo, vamos a explicarla. La primera parte de la cinemática que nos dice que es el estudio, ¿sí?, que es el encargado dentro de la física en analizar los movimientos. ¿Los movimientos de quién? Pues de los cuerpos. ¿Qué puede ser un cuerpo? Por ejemplo, un auto, por ejemplo, una persona, por ejemplo, un animal, por ejemplo, una pelota, etcétera, ¿sí? Todo cuerpo que se pueda mover y que tiende a moverse se le puede estudiar con la cinemática. Y la segunda parte del enunciado nos dice que la cinemática no tiene en cuenta, ¿sí?, o no especifica el origen del por qué el movimiento de los cuerpos. ¿A qué me refiero con eso? Vamos otra vez con el ejemplo del carro. Nosotros sabemos que un carro pues tiene la propiedad de moverse, ¿sí? Nosotros vemos cómo los carros se mueven. Y nos preguntamos, ¿qué hace que el carro se mueva? Bueno, nosotros sabemos que es un motor que, gracias a dicho motor, es que el carro se puede mover. Ese motor no estudia la cinemática. A la cinemática no le interesa que ese motor genere dicho movimiento. Lo único que estudia la cinemática es el movimiento como tal. ¿Listo? Nada más. Entonces, esa sería la definición de la cinemática. Y ahora vamos a entrar directamente al primer tema que se estudia en el momento de entrar en la cinemática, el cual es el movimiento rectilíneo uniforme. A pesar de que encontrar el movimiento rectilíneo uniforme en la naturaleza es bastante difícil, es el movimiento más fácil de estudiar y nos servirá para estudiar otros más complejos. Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una línea recta y su velocidad es constante. Esto implica que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Vamos entonces a explicar cada parte importante de la teoría del movimiento rectilíneo uniforme, o también denominado MRU, debido a sus siglas. La primera parte entonces nos dice que en la naturaleza es muy difícil encontrar este tipo de movimiento. Con la explicación siguiente ya vamos a entender un poquito del por qué es difícil encontrar dicho movimiento. Nos dice que este movimiento es bastante sencillo de estudiar, ya lo vamos a ver, no es nada del otro mundo, es muy fácil, y que justamente este movimiento se da de primero porque, sabiendo esto, nos ayuda a entender otros un poco más complejos. Es decir, esta es la base para los movimientos un poco más difíciles de estudiar. Entonces, si entendemos la base, pues lo demás también nos va a parecer algo fácil. Un cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniforme cuando su trayectoria es una línea recta. Siempre, ¿sí?, que nosotros vayamos a estudiar este movimiento, necesitamos que el cuerpo que vayamos a analizar vaya en línea recta, ¿sí? No vale que, por ejemplo, quiera analizar este movimiento cuando, en el caso del carro, está dando una curva, por ejemplo. No. Puede estar inclinado, puede estar hacia arriba, hacia abajo, etcétera, pero siempre tiene que ser una línea recta. Y otra característica fundamental de dicho movimiento es que nos dice que su velocidad es constante. ¿A qué se refiere con que es constante? Sencillamente a que su velocidad en el momento de analizarlo no cambia, ¿sí? No cambia. Entonces, por esas dos propiedades es que dice que encontrar este movimiento en la naturaleza es muy difícil, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos analizar el movimiento rectilíneo uniforme de, no sé, de un león corriendo, ¿sí? Bueno, es difícil debido a que el león, pues por lo general, cuando va a cazar, tiende a hacer una especie de zigzag, tiende a curviar su trayectoria
con lo cual este movimiento pues sería imposible de analizar. También el vuelo de un pájaro, por ejemplo. Entonces en la naturaleza es muy difícil. Esas son entonces las características principales y la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver entonces unas últimas propiedades de este movimiento. Miremos entonces estas dos propiedades del movimiento rectilíneo uniforme que, bueno, digamos que algunos conceptos nos van a servir más en el movimiento siguiente a este, pero de igual forma es bueno tenerlos en cuenta. El primero nos dice que la aceleración es cero. ¿Sí? La aceleración es cero. Y es que nosotros debemos saber que velocidad y aceleración son dos cosas totalmente distintas. Ustedes se preguntarán entonces, bueno, pero entonces ¿cómo un objeto se está moviendo si no está acelerando? Por ejemplo, el carro. ¿Cómo sin acelerar se puede mover? Y si se puede mover, pues obviamente va a tener una velocidad. Y es que, definido en palabras, la aceleración, ¿sí?, es el cambio de velocidad en un tiempo. ¿Sí? Eso es. La aceleración son cambios de velocidades en unos determinados tiempos. Y nosotros estamos diciendo que la velocidad es constante. ¿Sí? Que para este movimiento la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad aquí, en este movimiento, no cambia, y la aceleración son cambios de velocidades, entonces sencillamente la aceleración en este tema es cero. Y ahora la segunda propiedad que nos dice que la velocidad inicial, media y final van a tener el mismo valor. ¿A qué se refiere con esto? Digamos que en el caso real, ¿sí?, un carro pues antes de empezar a moverse pues obviamente tiene que estar quieto, ¿sí? Y para alcanzar una determinada velocidad pues él debe acelerar hasta llegar a una cierta velocidad. ¿Listo? Este movimiento no nos va a servir para estudiar ese cambio de velocidades, sino que sencillamente solo nos sirve cuando ya se está moviendo, como hemos repetido, en una velocidad constante. Entonces, cuando vamos a estudiar la velocidad o el movimiento de un cuerpo en el punto inicial, en el punto medio y en el punto final, deben tener el mismo valor, ¿sí? Como habíamos dicho, velocidad constante en todo momento. Dos propiedades entonces fundamentales para el estudio del movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ya hemos visto mucha teoría, pero entonces, ¿cómo yo calculo el movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las magnitudes físicas implicadas en dicho movimiento. Vamos a recopilar entonces todo lo que ya hemos estudiado y vamos a ver cuáles son esas magnitudes físicas presentes en este movimiento. Primero, yo quiero analizar, ¿sí?, el movimiento de un automóvil cuando va desde el punto A hasta el punto B. ¿Listo? Entonces, lo primero y lo que ya hemos visto y yo creo que ya hemos repetido bastante, sin embargo pues es bueno siempre tenerlo presente, es que este carro tiene una velocidad y debe tener una velocidad para poder llegar del punto A al punto B. Entonces esa es la primera magnitud física que está presente en este movimiento. La velocidad entonces se representa con una letra V, ¿cierto? V para la velocidad. Y la magnitud física de esto, es decir, las unidades que representan la velocidad, es metros sobre segundo. Y aquí ya nos está dando dos pistas súper importantes de cuáles son las otras magnitudes presentes. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Ya dijimos que tenemos una velocidad. Ahora, quiero llegar, como dije, del punto A al punto B. Tengo que recorrer algo. ¿Sí? Del punto A al punto B hay una propiedad. ¿Y cuál es esa propiedad? Bien, la distancia. ¿Listo? Entonces, del punto A al punto B hay una determinada distancia que debe recorrer el automóvil. Esa es la otra propiedad presente. Como habíamos dicho entonces, distancia se representa con la letra D o en otras ocasiones también se lo pueden encontrar con la letra E de espacio, ¿sí? Es decir, del punto A al punto B hay un espacio que se debe recorrer. También cualquiera de las dos son válidas. Y la magnitud para poder representar la distancia es en metros. Una aclaración que no hice con la velocidad y de igual forma aplica con la distancia es que estamos trabajando en el sistema internacional, ¿sí? Por lo general, los carros
en los tacómetros de los carros la velocidad no se representa en metros sobre segundo, sino en kilómetros sobre hora. Obviamente esa expresión también es válida para expresar la velocidad, pero aquí lo estamos expresando como lo digo en el sistema internacional. Y ahora sí, la última propiedad o la última magnitud física que está presente en este tipo de movimiento es el tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, tiene una velocidad, debo recorrer una distancia, un espacio, pero del punto A al punto B se va a demorar un determinado tiempo. Así que esa magnitud sería la tercera y última magnitud física que describe el movimiento rectilíneo uniforme. Tiempo entonces se puede representar con la letra T minúscula y su magnitud en el sistema internacional serían los segundos. Con estas tres magnitudes físicas entonces nosotros ya podemos calcular un movimiento rectilíneo uniforme. Pero entonces, bueno, tenemos velocidad, distancia y tiempo, pero ¿cómo se relacionan entre ellas? Porque al final de cuentas todos son un conjunto de un mismo movimiento, de un mismo estudio. ¿Cómo se relacionan entre ellas? Bueno, la fórmula principal del movimiento rectilíneo uniforme es la siguiente. Tan sencillo entonces como esta formulita. Nada más. ¿Qué estamos diciendo entonces? Que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Y ya. De aquí se pueden derivar otras dos fórmulas. Ojo, ¿esta fórmula para qué nos va a servir? Sencillamente para calcular la distancia. Para calcular la distancia necesito la velocidad y necesito el tiempo. Ahora, yo no quiero calcular la distancia, ¿sí? Quiero calcular la velocidad. ¿Qué hago entonces? Sencillamente, el tiempo que está multiplicando lo paso a dividir. Y ya tendría entonces la fórmula para calcular la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad, debo tener la distancia y debo tener el tiempo. Pero también, yo no quiero calcular ni la distancia ni la velocidad. Quiero calcular el tiempo. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo mismo que hice acá con la velocidad, solo que ya no despejo el tiempo, sino la velocidad. La velocidad que está multiplicando la paso a dividir y ya tendría entonces la fórmula del tiempo. Estas serían entonces las tres fórmulas que representan el movimiento rectilíneo uniforme. Vuelvo y repito, la primera nos sirve para calcular la distancia que recorrió, en este caso el coche. La segunda nos sirve para calcular la velocidad que lleva ese coche. Y la tercera fórmula nos serviría para calcular el tiempo que se demoró el coche en llegar del punto A al punto B. Vamos a ver una forma muy sencilla de aprendernos estas tres formulitas. Con este triángulo, podemos decirlo, con esta pirámide, nosotros perfectamente nos vamos a acordar de estas tres fórmulas, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo nosotros usamos dicho triángulo. Para empezar, bueno, aquí no puse distancia sino espacio, pero recuerden que distancia o espacio es exactamente lo mismo. Entonces, ojo, este triángulo debe ir en este orden, pues obviamente para poder aplicarlo bien, ¿no? El espacio arriba y velocidad y tiempo abajo. Entonces, ¿cómo yo uso el triángulo? Sencillo. Si yo quiero calcular el espacio, tapo, ¿y qué me queda? Velocidad por tiempo, ¿sí? Si yo quiero calcular la velocidad, por ejemplo, tapo la velocidad, ¿qué me queda? Espacio sobre tiempo, distancia sobre tiempo. Y si yo quiero calcular el tiempo, tapo el tiempo y ¿qué me queda? Espacio sobre velocidad, es decir, distancia sobre velocidad. Con este triangulito yo creo que es más que sencillo aprenderlos entonces esas tres fórmulas. Y listo. De esta forma entonces nosotros llegamos al final de la introducción y la teoría del movimiento rectilíneo uniforme. En la siguiente clase entonces empezaremos con los ejercicios.